Este material tiene el propósito de introducirnos al estudio de la palabra de Dios en el Evangelio de Mateo. Le invitamos a congregarse con nosotros. La lección 10 de El andando en sus caminos de la escuela dominical, estaremos enfocándonos acerca de lo que el Señor Jesús mencionó antes de su venida. Y el versículo clave es 25:13. Ahí vemos que el Señor Jesús menciona algo muy importante y vemos que esto nos habla de indicativos para la iglesia del Señor. El texto dice así: porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos y llamó a sus siervos y les entregó sus bienes o sus talentos para ellos. Y vemos que se habla de la venida del reino, el dominio, el imperio que se está refiriendo al Señor Jesús. Y vemos que vendrá Cristo a reinar en la tierra. Lo hermoso que habla Daniel acerca de este reino, un reino sempiterno y su señorío de generación en generación, según Daniel 4:13. Y vemos que la naturaleza del reino, es decir, el reino de Dios o de los cielos, como vimos, comprende el concepto de que Dios entra en el mundo para hacer valer su gloria, su poder y sus derechos contra el dominio de Satanás y el rumbo actual de este mundo. Es Dios que se expresa con poder en todas sus obras. El reino de Dios es, en primer lugar, una afirmación del poder divino en acción. Dios comienza su gobierno espiritual en la tierra, en los corazones y entre todo su pueblo, según Juan 14:23. Viene al mundo con poder, 1 Corintios 4:20. No se debe de tener la idea de que ese poder es material o político, sino espiritual. El reino no es una teocracia política, religiosa, no es asunto de dominio social o político sobre los reinos de este mundo. Juan 18:36 describe perfectamente cómo es este reino. Durante toda esta época, el mundo seguirá de enemigo de Dios y de su pueblo. Santiago 4:4. Debido a que Dios impone con poder, el mundo entra en crisis. La manifestación del poder de Dios llena de alarma el imperio del diablo. Mateo 12:19. Y se confronta a todo el mundo con la decisión de someterse o no al gobierno de Dios. Marcos 14:15. La condición necesaria fundamental para entrar en el reino de Dios es arrepentíos y creer en el Evangelio. Marcos 1:15. Ese interrumpir en el mundo con poder divino implica el poder espiritual sobre el gobierno y dominio de Satanás. Mateo 12, versículo 28. Y de la liberación de la humanidad de la corrupción, Hechos 26:18, y del pecado. La predicación del Evangelio, convenciendo en cuanto al pecado, justicia y juicio. El Señor Jesús lo describió en Mateo 11:15. La salvación y la santificación de los que se arrepienten
y creen el Evangelio, este reino tiene un aspecto presente y otro futuro. Es una realidad presente en el mundo actual, Colosenses 1:13. Pero el gobierno y el poder de Dios no se han manifestado del todo, completamente. La obra y la influencia de Satanás y la maldad continúan hasta el fin del mundo, según Apocalipsis 19:19. Por eso en estas parábolas Jesús habla acerca de esta maldad. La manifestación futura de la gloria y el poder y el reino de Dios ocurrirá cuando vuelva Jesucristo para juzgar al mundo. La función de los creyentes en el reino es responsabilidad de los mismos. Buscar el reino de Dios en todas sus manifestaciones, con anhelo de su presencia y poder en sus propias vidas. En Mateo 24, Jesús da más información sobre la naturaleza de las personas del reino. Allí indica que solo los que arrebatan el reino de los cielos, las personas creyentes, pueblo de Dios, esforzados que se comprometen a alejarse de las prácticas pecaminosas de la raza humana y que se vuelvan a Cristo, su palabra y sus rectos caminos. Para tener el reino de los cielos y todas sus bendiciones se requiere esfuerzo intenso y empeño constante, una lucha de fe acompañada de la voluntad firme de resistir a Satanás, el pecado y a la sociedad que se inclina al mal. Por eso Jesús habla acerca de este gran mal, según 24:12. Y por haberse multiplicado la maldad, Jesús describe esto en nuestro mundo actual. Quisiera pensar en esto de una manera solemne y decir: Señor, ante estas cosas, hazme buscar tu reino con el anhelo de agradarte. La aplicación de la lección estaremos viendo algo interesante, porque ahí nos da instrucciones indicativos acerca de las decisiones que tomamos. Y se nos pregunta, ¿se siguen los consejos? Es decir, de estas parábolas, de estas tres parábolas de Mateo 24, 25, vemos que la parábola de las 10 vírgenes hace hincapié en que todos los creyentes, todos, deben observar constantemente su propia condición espiritual a la luz de la venida de Cristo en un momento inesperado y desconocido para ellos, es decir, para los creyentes, para la iglesia, para el pueblo de Dios. Deben perseverar en la fe de manera que cuando llegue el día y la hora sean recibidos por el Señor que vuelve. Así lo describe Mateo 25:10. No estar en una relación personal con el Señor cuando Él vuelva significa estar excluido de su presencia y de su reino. Debe notarse que todas las vírgenes, tanto a las que estaban preparadas como a las que no estaban, les tomó por sorpresa la llegada del esposo. Así lo narra 25:7. Esto sugiere que la parábola de las 10 vírgenes tiene que ver con los creyentes que viven antes de la tribulación, que tendrán señales adecuadas que proceden al retorno de Cristo, al fin de la tribulación. Y la indicación es: velad pues, 24:42. Es un imperativo e indica una vigilancia constante en el momento actual. La razón para esa vigilancia constante, y no solo en el futuro, es que los creyentes de hoy no saben cuándo vendrá el Señor por ellos y nunca deben suponer que Él no pudiera venir hoy. Deben vivir convencidos de la posibilidad histórica del retorno de Cristo en cualquier momento. Ahora bien, el indicativo nuestro podría ser esta instrucción:
tomemos la actitud del pensamiento final, caer de rodillas y alabar y adorar al bendito Señor Jesús. Amén. Le invitamos a asistir a nuestras reuniones.